Este pretendería ser un informe corto, pero seguro se me haga un poco extenso. Es un tema con tantas aristas a tratar que daría para hablar horas, pero al menos quiero aclararles algunos puntos que sería importante que conocieran. Todo ciudadano debería estar informado sobre el cambio climático que padecemos actualmente en el planeta. Por desgracia, veo hoy canales de YouTube con divulgadores del misterio que niegan el cambio climático. Dicen que es otra conspiración más de entre tantas que coexisten en esa matriz mental que ellos tienen. Lo peor de todo es que opinan desde el completo desconocimiento de la ciencia, o al menos de la ciencia climática. El cambio climático existe, es una realidad actual, agobiante, y que irá empeorando la calidad de vida de humanos y animales en los próximos años, y a pasos cada vez más acelerados. Este cambio climático es de origen antropogénico. ¿Qué significa esto? Que es producido por el ser humano, y tan solo en las últimas décadas. Hemos destruido el equilibrio climático del planeta Tierra en pocos años. La supuesta especie inteligente, y digo inteligente entre comillas. ¿A qué se refieren los pseudocientíficos que aluden a que el cambio climático de origen antropogénico no existe? A que el planeta a lo largo de su historia de vida ha sufrido cíclicamente variaciones climáticas importantes y hasta catastróficas, con periodos de glaciación, interglaciación y calentamiento. Tuvimos en el pasado épocas con niveles de dióxido de carbono tan altas como las actuales, y por ello estas personas aseguran es parte del ciclo natural de la Tierra y que el daño que nosotros producimos en el planeta no es tal, no existe. Pues bien, aquí les voy a explicar el error u horror de ese falso concepto. Lo trataré de hacer de manera sencilla para que todos entiendan. Así el conocimiento en ciencia climática te sea básico. Quiero que te vayas de aquí diferenciando algunos conceptos y errores habituales de discernimiento. Pero antes de empezar a explicarles lo básico del tema, voy a darles un adelanto del final de este informe con un concepto resumido y que deben grabar a fuego sus mentes. Existe el cambio climático de origen natural, por efectos cíclicos del planeta Tierra, pero también existe el cambio climático de origen antropogénico, o sea, producido por el ser humano, el cual se ha desarrollado no en milenios, como ocurre con el cambio climático de origen natural, sino en unas pocas décadas. Ambos efectos coexisten, se superponen y en algunos puntos hasta se vuelven antagónicos, haciendo que todo este asunto sea mucho más complejo de predecir y con resultados catastróficos. Por desgracia, también he tenido que escuchar decir que los científicos inventaron esto del cambio climático para sacar beneficio económico a través de sus investigaciones. Llegué a escuchar esta aberración o barbaridad de boca de un conocido meteorólogo uruguayo, el cual simplemente es un predictor en meteorología, pero que tuvo el descaro de opinar públicamente y en televisión sobre este tema, dando así desinformación a un público ávido de informarse. Si un meteorólogo te dice que el cambio climático no existe, mucha gente pensará que es alguien que sabe de qué habla. Pues no. Un predictor en meteorología es como el médico que te receta un medicamento. Vas a ver, el médico, qué enfermedad trata ese medicamento, sobre qué síntomas actúa, pero va a desconocer cómo se generó ese medicamento, cómo se investigó para su desarrollo, cómo se desarrolló la fórmula, cómo se determinaron los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas con otros fármacos, y cómo se establecieron las dosis. El médico no cumple la función del químico. Con un meteorólogo y un climatólogo es lo mismo. El climatólogo además tiene conocimientos meteorológicos muy avanzados y que no responde a un sitio en particular. No se dedican a pronosticar sobre un trocito de territorio, sino que trabajan con el planeta entero a través de lo que se llaman modelos de predicción climática, que son muy complejos. Los científicos no nos volvemos millonarios, no es nuestro afán. En ninguna parte del mundo un sueldo de científico es algo que te forre de dinero. En países de primer mundo o en vías de desarrollo que sean serios, un cargo científico te asegura, como mucho, una vida de clase media, pagando tus gastos y no necesitando ingresos extras como para poder concentrarse realmente en lo tuyo. En mi país, por ejemplo, en Uruguay, un científico puede ganar menos que un recolector de residuos y que de una doméstica. Y no lo digo discriminando a esta gente, sino para que vean que años de estudio no compensan luego el esfuerzo generado. Por lo tanto,
Normalmente quien se dedica a científico lo hace por vocación de servicio. Es sin duda una carrera que si no la realizas con pasión, luego los dividendos no compensarán el enorme esfuerzo realizado. Muchas veces hasta poniendo de nuestros bolsillos para culminar una investigación, estando días, semanas o meses fuera del hogar en actividades de trabajo de campo, soportando frío, calor, lluvias, llevándote trabajo a la casa, elaborando informes inclusive los fines de semana y durante las vacaciones, y teniendo que estudiar un montón, y de continuo, porque si uno no se actualiza, no puede seguir trabajando. Esa es la vida del científico clásico. Que si hay científicos corruptos, sí los hay, como en todas las profesiones. Hay personas que se venden por dinero, pero son los menos. El 90% fila sus convicciones morales y siempre estarán en búsqueda de la verdad, le pese quien le pese. Muchas veces teniendo que hacer frente a mega empresas multimillonarias que tratarán de todas las formas posibles de desacreditarlos. Es lo que sucede hoy con el tema del cambio climático. Empresas que manejan millones de dólares gracias a la explotación de los combustibles fósiles compran a investigadores para que generen una movida de desacreditación de todo aquello que le haga ruido a sus intereses. Y como bien dice el dicho, por la plata baila el mono. Siempre van a encontrar a alguien interesado. Además invierten en propaganda positiva de sus marcas o firmas y generan propaganda nociva hacia los ambientalistas. Yo mismo lo tuve que sufrir. Les cuento que cuando el trabajo de investigación pública en el rubro de las ciencias marinas y ambientales comenzó a venirse abajo en mi país, pensé en movilizarme al sector privado. Hacía ya 10 años que trabajaba vinculada a la Facultad de Ciencias y a otras instituciones públicas del Uruguay, pero al ver que los contratos de trabajo cada vez eran más escasos y que se abría una brecha en el sector privado como consultora ambiental, no lo pensé ni 2 veces. Quería seguir ejerciendo mi carrera. Me contactaron de 3 consultoras debido a mis antecedentes, pero me llevé el disgusto de mi vida. Porque en todos los casos era para trabajar con empresas que en vez de contratar asesores ambientales para mejorar el cuidado ambiental de sus emprendimientos o negocios de gran porte, lo que necesitaban era un científico que refutara el daño ambiental que iban a generar o que ya estaban generando. Y como yo era muy buena para la elaboración de informes, les venía de maravillas. Decliné trabajar en esos 3 emprendimientos, y los comentarios que recibí fueron, les paso algunos: si no lo haces vos, conseguiremos enseguida a alguien más que lo haga y te pierdes vos el ingreso monetario. A lo que tuve que contestar, entonces vayan directamente a contratar a esas personas porque mi integridad no tiene precio. Una investigadora que ya estaba bien acomodada en el sector privado me dijo: te estás haciendo mala fama a rechazar las propuestas que ambientalmente no son favorables. Si piensan sos ambientalista, no te van a llamar nunca más para ofrecerte trabajo. Y sí, fue tal cual. Nunca más me contactaron. Me volví una marginal, una ambientalista, una ecologista, un ser peligroso para los intereses de las multinacionales. Se me cerraron las puertas en el ámbito público por falta de inversión en investigación en mi país, y las del ámbito privado por no ser una revista. Y así fue que llegó el final de mi carrera científica y me tuve que dedicar a otra cosa. Guardé mis 2 títulos universitarios en el ropero, ahí están, la licenciatura y el máster en ciencias, y estudié para masoterapeuta. Hoy me dedico a tratamientos corporales en estética femenina. Igualmente, ejerza o no, seré una investigadora científica toda mi vida, porque para mí es una pasión. Así que no todos los científicos son corruptos, el 90% sé que no lo son, pero sí sé también que empresas que facturan millones de dólares en el mundo entero van a tratar de defenestrar el trabajo serio del científico responsable. Sé que usarán todas las estratagemas y artimañas necesarias para aplastarlos y callarlos, además de generar desinformación en el tema. Muchos youtubers que se hacen los superados hoy hablando de conspiraciones son una herramienta muy útil para esta gente en el poder. Cayeron en su propia red. A pesar del advenimiento sistemático de las energías renovables a lo largo del planeta, aún las empresas petroleras siguen facturando una friolera de dinero. Las petroleras BP, Royal Dutch Shell, Total, ExxonMobil, Statoil, Repsol y Chevron ganaron más de 90.000 millones de dólares en el 2018. Sigue siendo un negocio rentable y que deriva a muchas empresas multimillonarias más que dependen del uso de este petróleo. Ni que hablar si le sumamos el negocio del gas, de la extracción de carbón y la deforestación por venta de madera
para papeleras, entre otros temas. Esta gente lo último que quiere es escuchar o ver a un científico diciendo que las megas tormentas que azotan todo el mundo, los extremos de calor, de frío, las inundaciones, los graves incendios forestales y las sequías, el deshielo en el Ártico o en el Antártico, entre tantos otros fenómenos atmosféricos extremos más, se deben mayoritariamente a la mala gestión de las megas industrias en las últimas décadas. Les aseguro, tratarán de aplastarte como hormiga con su zapato, de inmediato y sin anestesia. Pero volvamos al principio y comencemos a tratar este intrincado tema desde un punto de vista científico, que es lo que deseo que visualicen ahora, porque entender el fenómeno es importante y necesario. La atmósfera del planeta Tierra actúa como una barrera natural con el espacio exterior, permitiéndonos la vida. Esta atmósfera está compuesta por nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono, además de otros gases como ser vapor de agua, ozono y diferentes óxidos. La atmósfera se subdivide en cinco capas: la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La troposfera es la primera capa de la atmósfera y donde nosotros vivimos. Se extiende desde el nivel del mar hasta más o menos unos 10-15 kilómetros de altura. Más allá de la troposfera, las condiciones no permiten el desarrollo de la vida. Los fenómenos meteorológicos se producen en esta troposfera. A partir de ahí, las nubes no se desarrollan. En la parte más alta de la troposfera nos encontramos con una capa limítrofe llamada tropopausa, que muchos científicos denominan capa térmica, debido a que a partir de allí el vapor de agua de la troposfera no puede ascender más. De no ser por la tropopausa, nuestro planeta podría perder el agua que tenemos por evaporación. Esta agua se iría al espacio exterior. Por ello los planetas sin atmósfera no tienen agua líquida en su superficie, porque ésta ya se evaporó. La tropopausa es una barrera invisible que nos da vida, pero también nos la complica, ya que nuestra atmósfera actúa como un invernadero. Pero ya volveremos a este tema. Ahora terminaremos de describir brevemente las capas de la atmósfera. Luego de la troposfera, con su tropopausa, llegamos a la estratosfera, donde se dice que viven muchos humanos. ¿Conocen esa frase? Ese vive en la estratosfera. Bueno, de vivir allí alguien, estaría a más de 15 kilómetros de la superficie de la Tierra, pero a menos de 50 kilómetros, que es su ancho. En nuestra troposfera, cuanto más alto, más frío el aire, pero en la estratosfera es al revés. Cuanto más ascendemos, más caliente, debido a que llegan más fuertemente los rayos solares. En esta zona encontramos la famosa capa de ozono, la cual nos protege de los dañinos rayos ultravioletas. Se encuentra esta capa entre 30 a 40 kilómetros de la superficie terrestre. Así que cuando escuchen hablar de la capa de ozono, recuerden, se encuentran en la segunda capa de la atmósfera y bastante por encima de donde nosotros respiramos y nos movilizamos. En esta zona no hay movimiento casi de aire en lo vertical, pero sí en lo horizontal, llegando las ráfagas de viento a los 200 km por hora, como las de un huracán. Debido a esto, los gases que allí llegan se desparraman rápidamente por la estratosfera, dañando la capa de ozono, como ocurre con los gases CFC, que dañan el ozono y que poseen flúor y cloro, que se les llama también gases de efecto invernadero. Luego encontramos la mesósfera, que se extiende de los 50 a los 80 kilómetros. En esta capa se logra frenar a los meteoritos que ingresan a nuestra atmósfera. Es una zona fría y con pocos gases. Luego viene la termósfera o ionósfera, la más amplia de todas las capas. Se extiende desde los 80 a los 640 kilómetros y soporta altas temperaturas. Aquí apenas queda algún resto de aire. Esta capa es la gran responsable de la transmisión de las ondas de radio. Y finalmente la exósfera. Va de los 600 kilómetros de altura hasta los 10.000 kilómetros. Esta capa de la atmósfera es la que separa el planeta Tierra del espacio exterior y está compuesta en su gran mayoría de hidrógeno. Quería que recordaran cómo se distribuyen las distintas capas de la atmósfera para que luego entiendan mejor los procesos físicos y químicos que allí ocurren. Imagina nuestra atmósfera como si fuera una torta de cumpleaños, con varias capas de relleno distinto. La atmósfera no es algo homogéneo, como podrán ver, es muy compleja. Todos han escuchado hablar sobre el efecto invernadero. Esa analogía entre un invernadero de jardinería y nuestra atmósfera se basa en la radiación solar que atraviesa nuestra atmósfera y que queda atrapada en nuestro planeta. Nuestra atmósfera representaría el techo de vidrio del invernadero. El efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la conocemos.
Sin este efecto, la temperatura del planeta sería unos 18 grados más fría. Sin embargo, las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación, han intensificado este fenómeno natural, causando un calentamiento global. El Sol nos envía calor, esta radiación penetra nuestra atmósfera y llega hasta la superficie terrestre, la cual luego es reflejada. En un caso ideal, deberíamos más o menos irradiar hacia el exterior la misma proporción de energía que recibimos. Pero esto no sucede, ya que parte de ese calor es atrapado por los gases de efecto invernadero que lo devuelven nuevamente hacia la superficie terrestre, además de irradiar en todas las otras direcciones. Entre estos elementos encontramos el vapor de agua, el ozono, el metano y el famoso y temible dióxido de carbono. Estos gases generan retención de calor en nuestro planeta. A partir de la Revolución Industrial, segunda mitad del siglo XVIII, se ha producido un incremento del 40% de la concentración atmosférica del dióxido de carbono, producto de la quema de combustibles fósiles, de gas, de carbón. A este se le sume la enorme deforestación que padecemos y no debemos olvidar la cría de animales de granja que generan emisiones de gas metano a través de la flatulencia de las vacas. Aunque usted no lo crea, parece bizarro, pero les aseguro suma a la ecuación que nos genera problemas medioambientales. De esta forma, sin darnos cuenta, hemos roto un perfecto equilibrio natural. Durante millones de años, tanto plantas como animales muertos fueron quedando aplastados y enterrados bajo capas de sedimento, transformándose en compuestos de alta energía, muy ricos en carbono. Hablamos de combustibles fósiles como ser el petróleo, el gas natural y el carbón, los cuales en la era industrial empezamos a explotar, o sea, los sacamos del almacenamiento que estaba realizando el planeta y los trajimos de nuevo a la superficie de golpe y en gran volumen. El científico americano Charles David Killian comenzó a registrar en 1958 los cambios de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a través de muestras recolectadas en el Polo Sur y en Hawái. Antes de la revolución industrial, la concentración media global de anhídrido carbónico era de unos 280 ppm, partes por millón. Esto resultaba dentro de los estándares esperados, ya que estudios de paleoclimatología determinaron que en los últimos 800.000 años el CO2 fluctuó entre 180 ppm durante las eras glaciales y 280 ppm en los periodos interglaciales, que es donde nos encontramos ahora. Hasta mediados del siglo XVIII todo marchaba según lo esperado. Rondábamos los 280 ppm en cuanto a la concentración de CO2 en la atmósfera. Pero luego vino la debacle. La extracción de combustibles fósiles y su quema ha generado un aumento a 315 ppm en 1958, a 400 ppm en el 2013 y a 409 ppm en el 2017, como para darles algunos ejemplos. La tasa de incremento se ha acelerado evidentemente, y muy por encima de lo esperado por una época interglacial. Actualmente los niveles de dióxido de carbono se miden semanalmente en unas 100 ubicaciones en todo el mundo. Se toma aire en frascos y luego se analiza en el laboratorio. Hay aviones que toman muestras a gran altitud y satélites con sensores específicos para recabar estos datos. Muchos ahora se estarán preguntando, ¿cómo es que se sabe cuánto dióxido de carbono había en la atmósfera antes de la era industrial? Esto lo podemos saber a través de la glaciología y el estudio del paleoclima, o sea, el clima antiguo. Cuando nieva, queda aire atrapado en los copos de nieve. En los polos la nieve nunca se funde, sino que termina formando hielo y ese aire queda atrapado en pequeñas burbujas. Luego sigue nevando y se sigue acumulando nieve con gases en su interior en forma de microburbujas. A través de los llamados testigos de hielo, que se sacan con perforaciones en el permafrost, se logra estudiar el clima antiguo. Normalmente, en cada kilogramo de hielo quedan atrapados 100 mililitros de aire. De este modo, el hielo polar funciona como un museo del aire, proporcionando información de la composición de la atmósfera hasta 500.000 de años atrás. ¡Qué increíble!, ¿no? Además, hoy en día se puede determinar el dióxido de carbono que circula en el aire, si es nuevo o antiguo. Y adivinen qué, es carbono antiguo, viejo, o sea, producto de la quema de combustibles fósiles. La quema de esos restos que deberían estar almacenados en las entrañas de la Tierra. La naturaleza en su inteligencia los depositó allí, con una función y con un motivo. Renglón aparte, les voy a hacer otro comentario, ya que saben, adoro hilvanar temas. Hay una teoría actual que indica que encima la extracción de combustibles fósiles
puede estar vinculado al aumento de la sismicidad en el planeta. Parece raro, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el extraer petróleo y los terremotos? Y no me refiero a la extracción de petróleo mediante el temible y contaminante sistema de fracking que se realiza en tierra y que puede generar microsismos. No, me refiero a sismos de mayor envergadura y en una mayor escala geográfica. Hay científicos que proponen que al vaciar esos yacimientos de petróleo, se quita un importante lubricante que hace de amortiguador en el rozamiento de las placas. Esos yacimientos vacíos, luego de ser explotados, se llenan por infiltración con agua, generando derrumbes internos que van socavando la estabilidad de los terrenos por kilómetros, tanto en tierra firme como bajo el agua. O sea, extraemos un lubricante natural que evita un aumento en el rozamiento de la corteza terrestre. Hoy pagamos la extracción del petróleo de la corteza terrestre no solo con elevados volúmenes de anhídrido carbónico en la atmósfera, sino también con un aumento en la sismicidad. Regresemos a visualizar nuestro planeta Tierra. El Sol calienta la atmósfera a nivel del ecuador, mientras la Tierra rota. El aire frío desciende de los polos y el cálido asciende hacia los polos, provocando las corrientes atmosféricas que distribuyen este calor por el planeta, repercutiendo esto en el clima mundial y en la climatología local. Ahora la atmósfera atrapa más calor debido al efecto invernadero, y esto potencia las corrientes atmosféricas. Se están intensificando así las tormentas, los tornados, los huracanes, los tifones, los incendios, las sequías, las inundaciones. Nos estamos saliendo del rango de variabilidad natural y por lejos. Los grandes salvadores que tenemos en el planeta son los bosques y los océanos. La vegetación, especialmente los grandes árboles, a través de la fotosíntesis, secuestran dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan como carbono. Los árboles se encargan de fijar así un 25% de dióxido de carbono que emitimos. Imaginen si talamos los árboles y por ende quitamos esa posibilidad de fijar CO2 y encima luego hacemos uso de esos árboles liberando más CO2 a la atmósfera. El desequilibrio se vuelve pavoroso con el paso del tiempo. La deforestación es uno de los problemas mayores que tenemos. Necesitamos urgentemente mantener funcionando los pulmones de la Tierra. Desgraciadamente, debido al crecimiento exponencial y fuera de control del ser humano, es que se deforesta gran parte del planeta, y por variadas necesidades. Primeramente, para construir ciudades. Segundo, para generar áreas de cultivo, capaces de alimentar a toda la gente que vive en el planeta, ya sea a través de la plantación de vegetales o de la cría o explotación ganadera. Y no menos importante, la deforestación para producir papel y otros derivados industriales. A los árboles les lleva años y hasta décadas. Pueden llegar hasta a tener centurias algunos árboles para crecer robustos y así ser capaces de secuestrar las cantidades de CO2 que necesitamos que almacenen. Pero talarlos lleva tan solo unos minutos con una motosierra. Destruimos así el equilibrio natural. Los océanos son otro sistema de almacenamiento de CO2 útil y necesario. Nuestro planeta es mayoritariamente agua, debería llamarse agua y no tierra. El océano intercambia gases con la atmósfera y es responsable del mayor almacenamiento de CO2 que tenemos. Una forma en que se secuestra este dióxido de carbono de la atmósfera es a través de las hermosas y ornamentadas conchillas o caparazones de multitud de organismos marinos. Se transforma así este CO2 en carbonato de calcio. Una vez que el animal con concha muere, este cae al fondo. Se generan así yacimientos de conchas marinas manteniendo este CO2 lejos de la atmósfera. Otro mecanismo por el cual se fija CO2 en el océano es a través del fitoplancton, la versión en agua del pasto en la tierra, la base de la cadena trófica marina. Así como el pasto alimenta, por ejemplo, las vacas y estas luego al ser humano, el fitoplancton alimenta el zooplancton a los peces y luego al ser humano. Pero este fitoplancton es muy sensible a las variaciones de temperatura, de solubilidad de gases y de salinidad, por ejemplo. Son organismos fácilmente afectables, y si estos mueren, dejan de fijar gran parte de ese anhídrido carbónico. Asimismo ocurre con los organismos marinos que forman conchas marinas. Si estos no se reproducen o se extinguen, dejan de captar CO2 diluido en el agua para transformarlo en carbonato de calcio.
Por desgracia, el incremento de la temperatura de los océanos debido al efecto invernadero genera una mayor mortandad del fitoplancton, lo cual acelera el proceso de más dióxido de carbono en la atmósfera. También al aumentar el calor en el agua, baja la solubilidad de los gases y hasta se vuelve el agua marina más ácida. Se genera así una retroalimentación negativa, muy negativa para el ambiente marino, afectando su biota y por ende luego también a los organismos terrestres. Como pueden ver, la interrelación entre especies marinas y especies terrestres y con las concentraciones de gases en el planeta son muy complejas y difíciles de explicar y por ende su equilibrio es muy frágil. El 70% del planeta es agua. Los océanos absorben calor y termorregulan nuestra atmósfera además. ¿Nunca se han preguntado por qué se ven fenómenos climáticos más extremos al norte del planeta que al sur? Los huracanes más fuertes, los tornados más fuertes, las mayores inundaciones, etc. Se debe a que si observamos el globo terráqueo, al norte del Ecuador hay más tierra que agua, al sur hay más agua que tierra. Como el océano es un gran regulador de la temperatura y por ende de las corrientes atmosféricas, es que los que vivimos abajo sufrimos menos que los que viven arriba. El caos climático se evidencia mayor donde el océano tiene menor influencia. Las corrientes marinas están interrelacionadas a las corrientes atmosféricas. Nada queda aislado. Son sistemas que dependen uno del otro. Al aumentar la temperatura en la atmósfera, aumenta también la temperatura en la superficie de los océanos, aumentando así la evaporación de agua. Como todo lo que sube luego tiene que bajar, imaginen cómo va a bajar esa agua evaporada. Sí, como lluvia, como tormentas. Y cuanto más grande la evaporación, luego más grande será la lluvia. ¿Y qué causa el aumento de temperatura en los océanos hoy? El efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero. ¿Ven? Está todo hilvanado. Ya volvimos al principio de la historia. Todo este desajuste terrible es lo que provoca el actual incremento de fenómenos atmosféricos extremos y de forma continua, haciendo muy difícil hoy a los meteorólogos pronosticar el estado del tiempo, ya que este cambia en cuestión de horas y de formas a veces inauditas, con nevadas en pleno verano o con olas de calor en pleno invierno. Los únicos que niegan el cambio climático son los empresarios que se benefician de la explotación de recursos naturales que lo potencian. Ahí tienen a Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. El día posterior a su asunción como presidente, dio de baja todos los aportes monetarios destinados a la investigación en este tema. Dejó en la calle a miles de investigadores y hasta hizo cerrar las páginas gubernamentales que daban información sobre cambio climático. Y no se quedó solo ahí, ya que Trump concedió a la empresa canadiense TransCanada permiso para construir, conectar y operar el polémico oleoducto Keystone XL, un proyecto al que se opusieron grupos ecologistas y que llegó a ser bloqueado por la justicia durante la administración Obama. Keystone es un sistema de oleoductos de más de 4.700 kilómetros que conecta Canadá con el Golfo de México y los Grandes Lagos en Estados Unidos. Y si quieren horrorizarse aún más, les comento que Trump nombró a Rex Tillerson como secretario de Estado al inicio de su gobierno, el magnate petrolero de ExxonMobil, una de las empresas más responsables a nivel mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Amigos son los amigos, y no crean que Trump se financió solo su campaña. Hay que devolver seguramente los favores prestados. Ahí tienen. Igualmente les comento el romance entre Trump y Tillerson terminó muy mal. Trump despidió al secretario de Estado, lo trató de inútil como una roca y el ex directivo de ExxonMobil, el presidente, de disperso, incapaz de ser organizado o de estudiar algún informe. En definitiva, un mamarracho este asunto por donde se le vea. Lo peor de todo, lo que más pierde es el medio ambiente mundial, ya que es muy importante que una superpotencia como Estados Unidos esté a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, apostando a las energías renovables y no generando más daño ecológico con estos infradotados en el poder. Y así estamos, en esta idiotez generalizada, donde el acomodo político-empresarial mediante grandes sumas de dinero es lo único que cuenta en la agenda de varios políticos y gobiernos, para que encima influencers de los canales de YouTube se sumen a darle vida a estos miserables que hoy son responsables de la terrible debacle climatológica y ecológica que padecemos. No quería dejar pasar este tema de largo, aunque fuera a tratarlo a vuelo de pájaro, porque si me tomara tiempo para explicar cada uno de los procesos y cómo se interrelacionan entre sí para generar la situación que hoy padecemos de muerte masiva de animales,
extinción de especies, subida del nivel del mar, aumento de los fenómenos atmosféricos extremos, etc., tendría poco menos que subirles un audiolibro entero. Les recomiendo ver el documental Una verdad incómoda del expresidente norteamericano Al Gore. Allí se explica bastante bien todo el fenómeno. Y también recomiendo el documental producido por Leonardo DiCaprio llamado Antes de que sea tarde. Comiencen por allí a embeberse más con esta realidad imposible de ignorar. Me olvidaba además de hacerles un comentario de una noticia que sucedió hace poco más de año y medio más o menos. Al grado que ha llegado la persecución contra los científicos, especialmente en Estados Unidos, con quienes estudian todo lo referente al clima, que un reconocido científico que ya no puede trabajar en el tema porque le retiraron los fondos de investigación, uno de los más reconocidos en temas de cambio climático, tuvo que divulgar parte de nuevos hallazgos que había descubierto en cuanto a lo que estaba investigando a través de canal de YouTube o a través de las redes sociales. O sea, un científico que normalmente lo hacía a través de las universidades, ahora en las redes sociales, pasando la información para que llegara a otros científicos. No les comparto el video porque ahora no me acuerdo, hace mucho tiempo que lo vi. Además estaba en inglés y era muy específico, para gente en el tema. Estaba explicando que más allá del fenómeno del niño y de la niña, que es todo también producto de todo este barajuste del cambio climático que tenemos, que son procesos atmosféricos que nos están generando perturbaciones a nivel planetario en cuanto a intensificación de los tornados, de las inundaciones, de las sequías, de los huracanes. Ahora se le suma un fenómeno nuevo. O sea que tenemos el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña y ahora tenemos un problema con las corrientes de chorro que estarían atravesando el Ecuador. El Ecuador es una línea imaginaria supuestamente que separa el norte del sur del planeta, pero en realidad no es imaginaria. Hay como una barrera invisible que separa las corrientes atmosféricas del norte con las corrientes atmosféricas del sur. Nunca llegaban a traspasar una corriente atmosférica del norte al sur y viceversa. Pero resulta que eso ya se rompió y se acaba de comprobar hace unos 2 años más o menos. Por eso ahora el desbarajuste va a ser mucho más grande porque megas tormentas que ocurran en el norte pueden desestabilizar al sur y viceversa. Eso antes no ocurría. No sé si saben que del lado del Atlántico se le llama huracanes y del lado del Pacífico se le llaman tifones a las tormentas de gran tamaño. No sé si ya se habían percatado o se habían dado cuenta que tienen diferentes nombres. Tifón es sobre el Océano Pacífico, huracán sobre el Atlántico. Pendiente más adelante explicarles mejor el tema del niño y de la niña, del fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, para que entiendan mejor cómo se dan esto de las inundaciones, las sequías, los incendios graves que ocurren en partes de Estados Unidos y de Australia. Está todo relacionado al desbarajuste climático que padecemos. Pero eso se los dejo para otro informe. Hablarles del niño, hablarles de la niña y hablarles ahora del nuevo fenómeno climatológico que va a estar afectando mundialmente, que son las corrientes de chorro. Que de eso prácticamente no se habla, por lo menos siempre Estados Unidos fue a la vanguardia en la parte de investigación climática y hoy están totalmente amordazados sus científicos sin probabilidades o posibilidades de trabajo debido a que se les quitó todo apoyo financiero y es como una casa de brujas contra toda persona que apunte a investigar estos temas. Y en Europa están un poco más protegidos, pero no mucho más, y en América no les dan corte, porque hay mucho control de las multinacionales, especialmente de las petroleras, de las mineras, de los que hacen extracción de gas y todo ese tipo de cosas sobre lo que es la parte política de los países, porque estamos muy influenciados a que el dinero termine corrompiendo la política y por ende los gobiernos no quieran investigar o hagan la vista gorda. Lo estamos sufriendo en Uruguay, lo estamos sufriendo en muchas partes de América.
Así que están quedando como islas, más que nada en Europa y en Australia, de investigadores que se están dedicando al tema. Olvídense de los chinos, porque de ahí prácticamente no se puede sacar nada de información, viven hacia adentro. Los japoneses también estudian, pero están más preocupados por otros temas, porque tienen otros temas más acuciantes ellos. Y ya están tomando buenas previsiones en cuanto al cambio climático. Pero lo que era el bastión del estudio en cambio climático, que era Estados Unidos en este momento, es una casa de brujas total y están totalmente amordazados los investigadores. Comento todo esto para que cada vez que escuchen a alguien hablar sobre cambio climático o un investigador que realiza estudios sobre cambio climático, tengan en cuenta que es una persona que realmente se va a encontrar muy hostigada hoy en día por trabajar en temas que no se deben, ¿no? Que no son políticamente correctos y que a las industrias les genera mucho ruido. A la gente que le encantan las conspiraciones, ahí tienen una conspiración excelente para tratar y no las tratan en ningún lado, que es la persecución que se está haciendo al investigador, que trata de dar detalles, información, datos y informar a la gente sobre el perjuicio y el daño que genera la explotación de las energías no renovables en cuanto al impacto ecológico, ambiental y de la biota que genera nuestro planeta. Una conspiración que nadie toca porque hay plata de por medio, pero no plata del lado de los científicos, sino plata del lado de las multinacionales que quieren evitar que los científicos investiguen. Y el grupo de empresarios y de multinacionales es enorme, porque no solo estamos hablando de las empresas que se encargan de la extracción de esos productos, del petróleo, del gas, del carbón, que deforestan por la madera, sino de todas las industrias que dependen de eso, que dependen de los minerales, del gas, del petróleo para poder generar sus propios productos. Entonces es enorme, el sistema es enorme y maneja mucho, mucho dinero. ¿Y qué hace un científico contra eso? Es como David contra Goliat. Es como Don Quijote y Sancho Panza contra los molinos de viento. Se vuelve muy difícil, muy, muy difícil. Por eso yo pido que respeten a la gente que trabaja en estos temas tan álgidos y controvertidos, dedicándoles una vida entera justamente a dilucidar algo tan complejo, porque lo que es interacción cielo, agua y tierra es terriblemente complejo. Quedaron muy por lejos las épocas en donde los ciclos hidrológicos o los ciclos atmosféricos eran simples o sencillos de determinar o investigar. Ahora está todo muy, muy complicado y varía demasiado y en poco tiempo. Así que pido respeto con esos colegas que se están jugando hoy en día su reputación, se juegan su trabajo y el quedar muchas veces relegados a segundo plano, como ha pasado con tantos científicos de renombre que han sido dejados de lado y han perdido sus fuentes de empleo. Hay muchos científicos vinculados al cambio climático que hoy están trabajando en cualquier cosa en un país de primer mundo y no como me pasa a mí acá, en un país de cuarto mundo ya, porque acá la verdad que se ha venido tan abajo todo lo que es la parte de investigación en Uruguay, no en determinados temas que sirven para lo que es lo monetario. Acá, por ejemplo, sirve todo lo que tenga que ver con la farmacéutica. O sea, toda la gente que estudia bioquímica, microbiología o genética o ciencia molecular o biología, todo eso sí, porque la industria farmacéutica está necesitando siempre gente que aporte, al negocio, y ese clase de investigaciones ayudan. Y acá en países de tercer mundo es mucho más barato contratar un biólogo o un bioquímico que pagarles en el primer mundo. Entonces, por eso un Instituto Pasteur acá es súper viable, o un Clemente estable, porque con unos sueldos bajísimos tenés a gente con mucha cabeza trabajando, que en otros países más avanzados o mejor económicamente los sueldos tendrían que ser por lo menos 15 veces más altos que acá. Entonces ese tipo de investigación sí se fomenta. Pero acá investigación en todo lo que es parte del medio ambiente se ha ido cercenando sistemáticamente y ya sabemos por dónde viene la mano. Viene por el dinero que ponen las industrias. Así pasa en gran parte de América Latina, desgraciadamente. Y por eso nos eligen después para poner pasteras, para poner minerías, para poner regasificadoras. Porque las leyes ambientales acá son laxas
y puede venir cualquiera. Mete plata por debajo de la mesa y hacen lo que quieren. Y es así. No estoy descubriendo la pólvora y por más que me meto a veces a hablar en temas que yo sé que pueden ser complicados, no se cansan de decirme colegas y amistades y familia, no sigas hablando porque no vas a volver a trabajar nunca más en el tema y porque te vas a convertir en una paria. Y bueno, ya estoy convertida en una paria, pero estoy feliz en la actividad que yo realizo. Me encanta ser masoterapeuta, me encanta estar con mis animales en casa, me encanta tener una vida mucho más sencilla, más bohemia, más hippie, me arreglo con poco. Y prefiero ser libre pensadora, decir lo que realmente siento, creo, pienso y sé, que vivir bajo el yugo y tener un buen sueldo. Esa es la decisión que yo tomé. Un amigo, colega, investigador que todavía está trabajando en la Facultad de Ciencias me dijo hace un tiempo que qué suerte que tenés que vos podés hacerlo, yo no, porque tengo una familia que mantener. Y yo la verdad que no puedo perder este empleo, tengo que mantenerme en esto como sea y seguir el sistema. No me puedo salir del sistema, si el sistema es tengo que seguir acá. Y yo la verdad que siento mucha lástima, ¿no? De que tenga que estar trabajando totalmente acotado en cuanto a las investigaciones, a lo que se puede decir, a lo que no se puede decir. Que te hagan firmar contratos de confidencialidad o que tengas que estar perdiendo permiso para hacer determinadas investigaciones básicas que antes estabas libre de investigar y el Estado estaba agradecido porque vos investigaras y les avisaras, miren, ojo que está pasando esto, ojo que va a pasar, si no controlamos esto va a pasar tal otra cosa. Y muchas personas hoy están hasta con problemas físicos trabajando. Después están con psoriasis, están con problemas estomacales de gastritis, de los nervios, del estrés y del disgusto que se agarra. Y después hay otros investigadores, muchos investigadores que son pro gobierno, que saben todo lo que está pasando, pero se hacen los tontos. Le hacen los tontos porque les conviene, porque tienen buenos cargos. Y porque ir contra el gobierno es ir contra una ideología política que tiene. Que se ha ido fomentando mucho eso en la universidad. Me acabo de enterar hace poco que hay un grado 2 que ni siquiera terminó el liceo. Cuando un grado 2 necesitas por lo menos mínimo licenciatura, máster y ya hoy en día con los pocos trabajos que hay se compiten hasta con doctorado o postdoctorado. Entonces, frente a todo esto, ¿qué te vas a meter? Trato de estar lo más alejado posible de toda esa matufia. Y la veo de afuera, pero mucho más tranquila y siento lástima por quienes se tuvieron que quedar no porque les gustara, sino porque no tenían más remedio. Yo no tengo hijos para mantener, tengo casa propia, no tengo que pagar alquiler, no tengo que pagar una hipoteca, así que trato de mantener mi techo como sea y todas las bocas que estoy alimentando acá. Nos arreglamos como podemos, a veces tenemos más, a veces tenemos menos, pero por lo menos tenemos lo principal que es la libertad. Pensaba para este informe hablarles sobre la pandemia de ébola que se ha salido de control en África, pero eso lo voy a dejar para el siguiente informe. Quienes están esperando más dossier sobre misterio deberán esperar un poquito más. Creo yo que estos temas son en este momento más relevantes. Y este canal engloba tanto misterios ancestrales o modernos como ciencia y noticias de actualidad. Vamos mechando para no aburrirnos. Así que, chicos, chicas, nos vemos en unos días. Como brochecito de oro final le voy a dejar una serie de videos cortitos de fenómenos extremos solo de esta última semana en algunas partes del mundo. Un 1% de lo que ha pasado solamente esta semana en el planeta Tierra. Algunos videos son de Estados Unidos, otros son de Italia y otros son de Grecia. Fenómenos extremos todos. Se ganó la Panikinesi. Τραπεζάκια στον δρόμο. Di che viene a vedere, ha tirato giù tutti gli
alberi della pineta! Vitto! Guarda. Vediamo subito! Guarda che roba!